¿Qué es lo que vamos a hacer en Colombia? Así de sencillo. Voy a responder qué, dónde, cómo, cuándo, por qué y quién. Esas preguntas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a cumplir la gran comisión. Jesús dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Dónde? A todas las naciones, incluyendo a Colombia, bautizándolos y enseñándoles a hacer todo lo que yo les he enseñado. Básicamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a proclamar, vamos a ir a traer el evangelio a Colombia, un país donde el movimiento carismático ha arrasado con la iglesia, un país donde los testigos de Jehová y los mormones están creciendo de una manera dramática, donde el Islam está creciendo a un 15-20%. Imagínense, anualmente. Vamos a ir a Colombia, ya lo dije. ¿Cómo vamos a cumplir? ¿Cómo vamos a lograr la gran comisión en Colombia? A través de dos maneras. Vamos a estar plantando una iglesia. Vamos a colaborar con un church plan que hay en Bogotá, y eventualmente nos gustaría ir a Pereira, una ciudad con más de 450,000 personas, donde no hay una sola iglesia como esta. Eso era lo que estaba diciendo mi esposa. 250,000 personas, imagínense, y no hay una sola iglesia como esta. Ahí fue, por eso dijo que mi esposa: mi familia se quitaría un brazo para poder encontrar una iglesia como esta. Segundo, por la gracia de Dios he sido entrenado, capacitado en cómo estudiar la palabra del Señor. A través del Master Seminary hice un máster en teología, un máster en divinidad, y actualmente estoy estudiando un poquito más para irme preparado ¿a qué? A colaborar para establecer un seminario bíblico. Vamos a tener un seminario bíblico en Colombia. Para un país de 50 millones solamente hay 3 o 4 seminarios en todo el país. 50 millones de personas y solamente 3 o 4 seminarios. ¿No les da dolor? Vamos a ir a establecer uno con el favor de Dios. ¿Cuándo? Esperamos ir en marzo de este año que viene. Con el favor de Dios estamos comenzando a recoger el soporte para ir como misioneros, ¿sí? ¿Y por qué queremos hacer esto? ¿Por qué creemos que debemos ir a esto? La respuesta del por qué la voy a responder en el mensaje. Bueno, ¿por qué? Y esa razón del por qué me lleva a con quién lo vamos a hacer. No lo podemos hacer solos. No lo podemos, no lo debemos hacer solos. La palabra de Dios dice que el Señor estableció la iglesia para llevar a cabo la gran comisión, y por eso hoy estoy acá, y el pastor muy amablemente me ha invitado, porque sí quiero que ustedes sean nuestros socios en ese ministerio, como iglesia y como individuos. No lo digo por manipular, el Señor sabe, pero un día me gustaría ver Luis allá, a Secundo, a tantos líderes de ustedes llevando una charla o una conferencia de cómo predicar, de teología. Y yo sí quiero que tengamos una relación, al pastor Lupe, que vaya a Colombia y nos dé una capacitación. Cualquiera de ustedes que el Señor les ha dado tanto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La gran comisión. ¿Dónde? En Colombia. ¿Cómo? Plantando una iglesia y estableciendo un seminario. ¿Cuándo? En marzo. ¿Por qué? Ya lo voy a hablar. ¿Y con quién? Con ustedes y con muchas otras iglesias. Entonces, con eso en mente, quiero que abramos nuestra Biblia en el mensaje de hoy, y de pronto el video lo vemos al final si carga. We'll watch the video if it loads. Quiero que ustedes abran sus Biblias, por favor, en el libro, en la carta de Efesios. En la carta de Efesios. En la carta de Efesios, en el capítulo 4. Y mientras que ustedes abren sus Biblias en Efesios capítulo 4, yo quiero comenzar haciéndoles a ustedes una pregunta. ¿Por qué
¿para qué usted está aquí? ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué vino hoy aquí a la iglesia? ¿Por qué se levantó esta mañana para venir a la iglesia? ¿Por qué vino usted hace 8 días a la iglesia? ¿Por qué vino a la iglesia hace 15 días? ¿Por qué vino a la iglesia hace 2 meses, hace 2 años, hace 5 años o algunos de nosotros que nos conocemos hace 30 años? ¿Por qué? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? ¿Por qué viene a la iglesia? Algunos de ustedes les toma 1 hora, media hora alistarse y venir y nos ponemos todos elegantes. ¿Pero por qué venimos? ¿Porque su esposa vino? ¿Porque su esposo vino? ¿Porque su papá, su mamá vienen? ¿Porque su hijo, su hija? ¿Porque es la costumbre? ¿Porque ya tiene amigos aquí? ¿Porque dice, ay no, pobre el pastor, me va a echar de menos y de pronto me llama? ¿Cuál es la razón por la que usted ha venido? De pronto porque hay otra iglesia que no le gustó, de pronto porque esta le queda más cerca. ¿Saben? Muchas veces gastamos más tiempo alistándonos, más tiempo poniéndonos bonitos. Nos miramos en el espejo más tiempo y nos preguntamos cómo estamos, en lugar de pensar por qué y para qué venimos a la iglesia. Y de hecho, permítanme hacerle otras preguntas. ¿Para qué usted trabaja? ¿Para qué usted va el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes a trabajar? ¿Para comprarse una nueva troca? ¿Para tener una mejor casa? ¿Para tener un mejor negocio? ¿Para poder pagar la tarjeta de crédito? ¿Para tener un mejor retiro? Y aún una pregunta todavía más trascendental: ¿para qué vive usted? ¿Para qué comemos tantos taquitos, burritos? ¿Para qué nos cuidamos? ¿Para qué nos arreglamos? ¿Para qué vamos al médico? ¿Para poder descansar los sábados? ¿Para poder ir a descansar, tener unas vacaciones bien buenas de un mes? ¿Para poder tener un buen retiro? Yo creo que en Efesios 4, 1 a 14, nosotros encontramos la respuesta de por qué estamos en la iglesia hoy. ¿Por qué deberíamos estar hoy acá? ¿Por qué deberíamos trabajar de lunes a viernes y aún por qué deberíamos descansar los sábados? ¿De por qué deberíamos tomar vacaciones? ¿De por qué deberíamos comer bien? ¿De por qué deberíamos tener un propósito en nuestras vidas? Y vamos a leer el texto, si ustedes todos me siguen. Efesios 4, 1 al 14 dice: yo pues, hablando Pablo, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12. Con un propósito, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. El mensaje de hoy lo he titulado Una vida con propósito. Una vida con propósito. Y la proposición, es decir, lo que yo quiero que ustedes entiendan, es que hoy vamos a aprender, de acuerdo a este texto, cuál es el propósito para su vida, para que usted viva, escúchenme, para que usted viva y muera en abundancia. Este propósito del que yo les voy a hablar hoy no es solo un propósito para esta tierra. Este es un propósito para la vida eterna. Y el bosquejo es muy sencillo, muy básico. Son solo 3 punticos. El primer propósito, de acuerdo a este texto, para sus vidas es representar a Cristo en el mundo. Usted ha sido llamado a representar a Cristo en este mundo. Imagínense ese privilegio tan grande. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser los embajadores de México en Oxnard? ¿Cierto? O de Guatemala o El Salvador. Imagine que yo estuviera aquí. No, el embajador de Colombia viene a hablarnos el domingo a las 11 de la mañana. ¡Wow! ¡Qué privilegio!, ¿cierto? Ya ustedes estarían contándole a todos los amigos colombianos: oiga, el embajador de Colombia estuvo en mi iglesia hablándonos. Pues nosotros somos más que eso. Somos los embajadores, los representantes de Cristo en el mundo. Eso vamos a hablarlo de los primeros 6 versos. Servir a Cristo en la iglesia, versos 7 al 12. Y tercero, crecer en Cristo, a la estatura de Cristo. Primero, representar a Cristo en el mundo. Segundo, servir a Cristo en la iglesia. Y tercero, crecer. Repitan conmigo: representar, servir y crecer. Bueno, pero antes de entrar en el texto, yo quiero hacer 3 observaciones acerca de este texto. Primero, que este libro fue escrito a los creyentes de Éfeso. En Éfeso, en la ciudad de Éfeso, hace cerca de 2000 años, allá no habían mega iglesias como hoy. Eran iglesias muy pequeñitas, y esta iglesia seguramente era más pequeñita que esta. Imagínense que esta palabra tan especial fue escrita para una iglesia tan linda, tan pequeña, tan preciosa como esta. Éfeso era una ciudad de más o menos 250,000 habitantes, muy próspera, muy rica. Imagínense Los Ángeles, imagínense Nueva York, imagínense Toronto, Londres. Éfeso era la capital del paganismo religioso de todo Asia. O sea, era la capital de toda la religiosidad de ese mundo. Desde allá, de todas partes del mundo, iban a buscar idolatría, brujería y hechicería. Imagínense el Vaticano. Imagínense esas grandes torres que vemos en la Meca, allá de los musulmanes, que miles, millones así era Éfeso. Miles y miles y miles de personas iban regularmente a esta ciudad para expresar su paganismo religioso. Allí estaba el templo de Artemis, una mega estructura tan grande como una cancha de fútbol, de 55 metros por 110 metros, y era tan preciosa que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. De lejos en el mundo grecorromano era la capital, ya dije, de la brujería, de la magia y de todo tipo de ocultismo. Lucas, en el libro de los Hechos, nos cuenta que allá fue donde se quemaron tantos libros de brujería y de ocultismo, que su costo de todo lo que se quemó cuando el evangelio llegó eran 50,000 piezas de plata, equivalente a 50,000 días de trabajo. Imagínense, multiplique 50,000
50,000 veces por 100, $150 que sea el día de trabajo. Toda esa fortuna había en cosas de paganismo que las personas que cuando escucharon el mensaje quemaron. Así era esa ciudad. ¿Y yo por qué digo esto? Porque es que a veces nosotros creemos que la Biblia fue escrita en una burbuja, o para personas que vivían en una burbuja. No, esta palabra no fue escrita para unas personas que vivimos o para que vivamos en una burbuja. Fue escrita para personas que viven en un mundo real. Fue escrito para personas en Éfeso, que eran apenas cientos, quizás cientos, no le hablo de miles, cientos de creyentes en una ciudad de 250,000. Y ustedes imagínense que su vecino, ¿y su vecino quién es? No, el mío es una bruja, y el suyo no, es una prostituta del templo, y el otro, ese era el mundo en que estas personas tenían que ser cristianas. A veces a nosotros se nos olvida que las escrituras fueron escritas para un mundo real, que el conocimiento teológico no es para una burbuja, que esto no es una filosofía teológica, sino una doctrina que debe ser aplicada. Y ese entendimiento me lleva a una segunda observación del texto. Es que el libro de Éfesos está dividido en dos secciones. La primera parte es teología, 3 capítulos de teología y los otros 3 capítulos de aplicación. Entonces nosotros vemos en los 3 primeros capítulos, una teología, una doctrina que tiene como consecuencia una vida práctica en los capítulos 4, 5 al 6. En los 3 primeros capítulos adquirimos un conocimiento que tiene un resultado, un fruto práctico en los capítulos 4, 5 al 6. En los 3 primeros capítulos tenemos una instrucción, una teoría que tiene un seguimiento, una aplicación en la vida práctica en los capítulos 4, 5 al 6. Y ahora nosotros estamos en el capítulo 4, en la práctica. Porque no se trata solo de escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar mensajes cada 8 días. Es de aplicarlos, es de vivirlos en un mundo que es real. Y eso me lleva a la tercera observación, ¿sí? Que es la teología de este libro. ¿Qué aprendimos teológicamente en los 3 primeros capítulos? Primero, aprendimos de la Trinidad, de Dios como Padre, de la exaltación de Cristo Jesús, de la salvación de la iglesia. Y toda esa teología de los primeros 3 capítulos tiene un propósito, y ese propósito es el mensaje central de la carta de Efesios. Y de acuerdo a los eruditos bíblicos y de los que han estudiado mucho la palabra, dicen que es la reconciliación y la unidad cósmica en Cristo. Es que todo el orden, todas las cosas que se han creado en este mundo, todo lo que se ha creado, usted, toda la creación, han tenido un solo propósito: la exaltación de Cristo. Aún al final del día, Adán fue creado para que Cristo fuera exaltado a través de un plan de redención, de misericordia, de compasión, que se iba a culminar ¿en dónde? En la cruz. De hecho, Efesios 1, 9, 10, no tienen que ir conmigo, lo voy a leer a ustedes. Pablo hablando dice: nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, la suma de todo, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo. La palabra de Dios dice que un día toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Para qué? Para reconocer a Cristo Jesús como Señor. Pablo en el capítulo 3, verso 18 al 12 dice: a mí, que yo soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas ¿de quién? De Cristo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales.
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. El propósito eterno de Dios ha sido el reunir todas las cosas en Cristo. Ha sido comunicar las insondables riquezas de Cristo. Ha sido comunicar la sabiduría. ¿De quién? De Cristo. Colosenses 2, 3, 4 dice que en Cristo están escondidas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser ricos? A todos nosotros. Ayer nos hicieron una pregunta, que qué preferían, si más tiempo o más dinero en esta vida. Yo dije más dinero. Cuando yo escuché que Luis dijo, claro que todos nos gustaría ser más ricos, así sea para no trabajar, ¿cierto? Y en Cristo se encuentran todas las riquezas. ¿Y qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Ya voy a decirles qué nos ha pasado. Se nos ha olvidado que las verdaderas riquezas, lo que verdaderamente nos da en propósito para esta vida y para la vida eterna, porque estas no son riquezas corruptibles, ni es conocimiento que pasa. Este es un conocimiento de vida eterna. Está eso en Cristo Jesús. Y la pregunta ¿es Cristo el propósito de su vida? ¿Está usted aquí por Cristo Jesús? ¿Está aquí por una relación personal con Cristo Jesús? Y la verdad, yo creo que sí. Ustedes son una iglesia muy, muy especial. Y yo tengo que hablar como Pablo. En serio. Ustedes son muy, muy especiales. Y hoy los quiero desanimar más que exhortar a que sigamos en este propósito. Entonces comencemos a mirar ese propósito eterno de nosotros representar a Cristo en el mundo. Dice el verso 1: yo pues, ¿qué? Prisionero del Señor. Pablo estaba en la cárcel y él dice dice: yo pues, prisionero, os ruego. Y esa palabra pues, ¿qué quiere decir? Esa palabra quiere decir yo, por lo tanto, yo en vista de, yo como resultado de, os ruego. ¿Y de qué se está refiriendo Pablo cuando habla de por lo tanto, pues, en vista de qué? En vista de todo lo que ha hablado en los 3 primeros capítulos. En vista de todo esto que les he dicho, yo os ruego que andéis como es digno del evangelio. Y eso que nos ha dicho en los 3 primeros capítulos es que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares especiales, que hemos sido escogidos desde la fundación del mundo, que hemos sido predestinados y adoptados, que tenemos gracia, redención, perdón de los pecados, que tenemos una herencia eterna, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que estando muertos fuimos resucitados y ahora estamos con Cristo Jesús. Imagínense qué privilegio tan grande. Y podría seguir de todas las cosas que Cristo hizo por nosotros en la cruz, de acuerdo al plan eterno de Dios. Imagínense saber que cuando nosotros no nos morimos, no nos morimos. Vivimos. ¡Qué esperanza tan grande! Algunos de nosotros estamos sufriendo con enfermedades, sufriendo con la muerte, sufriendo con eso. Perdónenme que lo diga, porque mi hermanita se murió hace unos años, 33 años de cáncer. Pero el gozo tan grande, ella está con el Señor en el cielo. Imagínense, todo eso lo hizo Cristo Jesús. Mi hermanita era una pecadora. Y el Señor usó ese cáncer para traerla al conocimiento del Señor. Qué privilegio, qué gozo. ¿Es así o no es así? Se nos olvida de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros.
¿Está aquí usted porque ha experimentado esa gracia de Cristo? ¿Está usted feliz y regocijado y decir, Señor, gracias, gracias, gracias por todo lo que tú has hecho por mí? Esto deberíamos recordárnoslo a diario, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. ¿Por qué voy a trabajar? No porque me paguen 100 o 200 o 500 dólares al día, sino porque tengo la bendición de ser una luz, de ser sal, de haber experimentado un cambio, de venir a hacer vida, lo que leímos esta mañana. Pablo nos dice, os ruego. Ese es en el singular. De toda la iglesia de personas, él dice, te ruego. ¿Por qué? Porque el Señor es personal. El Señor hoy nos está hablando a cada uno de nosotros. Y Él dice, os ruego, porque no es fácil. No nos digamos mentiras. Es difícil ser cristianos. ¿Quién cree que es fácil ser cristiano? Es bien difícil. Es bien difícil vivir cada día para el Señor. Se nos olvida. Comenzamos a colocar pequeñitas montañitas de tesoros en este mundo. ¿Es así o no es así? Ay, de pronto mi dinero es más importante, mi proyecto, mi trabajo, mis metas, mi novio, mi novia, mi casa, mi carro. Comenzamos a colocar pequeñas cosas que nos quitan los ojos de la perspectiva eterna, de nuestro verdadero propósito, que en primer lugar es representar a Cristo. Y Él nos exhorta, nos ruega, ¿a qué? ¿A que sepamos mucho? Él no dice, por tanto, os ruego que sepáis mucho de la palabra, que vayan cada 8 días a la iglesia. No. Que sirvan muchísimo y que den mucha ofrenda. No. A que vivamos, que viváis de una manera digna, a que nos comportemos, a que tengamos hábitos de vida que sean consistentes con ¿qué? Con el llamado, con la vocación, con el propósito con que habéis sido llamados. ¿Y ese propósito cuál es? El mismo propósito de Dios en Cristo Jesús, el mismo propósito de Pablo, el mismo propósito de la iglesia, que es anunciar las riquezas de Cristo, de anunciar que Cristo Jesús es todo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir? Y yo me pongo como ejemplo. Yo aquí no vengo a decirles es que yo soy el modelo, miren lo bueno que soy yo. No. Si alguien entiende la lucha de vivir a Cristo, soy yo. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir, para mí el Cristo es todo? No. Muchas veces para nosotros el desayuno es el todo. Esa es la verdad. Y la troca es el todo. Y pagar la hipoteca, el mortgage es el todo. Para nosotros no es el Cristo es el todo. Qué triste, pero eso es a lo que hemos sido llamados, a proclamar la voluntad de Dios en reunir todas las cosas, a proclamar las insondables riquezas de Cristo, a proclamar la sabiduría de Dios de haber establecido a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Es decir, a representar a Cristo Jesús en el mundo. ¿Sí? Eso debería ser nuestra vida, eso debería ser nuestro gozo, nuestra alegría. ¿A qué vamos el lunes? A trabajar, a que pronto alguien vea que yo soy cristiano y lo pueda traer a los pies del Señor. ¿Es así o no es así? Claro, porque si alguien no nos hubiera hablado del Señor, ¿estaríamos nosotros aquí? No. Es un propósito más grande, es un propósito más eterno. Ahora, Pablo luego nos dice, más adelante nos dice cómo debemos nosotros vivir de una manera que es digna. Y él nuevamente, él no dice yendo a la iglesia cada 8 días, sabiendo más teología, diciendo que hace muchos años que conoce al Señor, sentándose en la primera silla. No, todas esas cosas son importantes, pero mire cómo él nos dice. Él dice viviendo de una manera digna la vocación con que había sido llamados. Y la primera manera en que él comienza a decir, es decir, ser consistentes con ¿qué? Con toda humildad. Imagínense, Pablo no habla de títulos. Es que yo puedo predicar aquí porque es que yo fui al Master Seminary. No,
Eso no es lo que es importante para Pablo. Lo que es importante es de que nosotros vivamos con toda humildad. Y esa es una palabra muy rara, ¿cierto? Ser humildes, ya hoy en día esa palabra casi no existe, porque usted tiene que ser un achiever, usted tiene que ser lograr las cosas, la casa más grande, el mejor carro, la mejor ropa. ¿Es así o no es así? El mejor puesto, la mejor profesión. Y esa palabra en el tiempo griego, en el tiempo en que fue escrito la palabra de Dios, esa palabra no existía, imagínense. En este tiempo era peor, la palabra humildad no existía en la literatura. Entonces Pablo, el único lugar en que se encuentra la palabra humildad en la literatura griega de este tiempo es en la Biblia. Y es una palabra que es formada por dos palabras unidas, y la primera tiene referencia a algo bajo, a algo de poca importancia, a algo básico. Entonces, y la segunda tiene la idea de moderación, de control bajo perspectiva interna. Entonces, la humildad es poseer una mentalidad que nace del corazón, del interior, y que tiene un profundo sentido de pequeñez personal. Eso es ser humilde. Ser humilde es uno considerarse bajo, poco, no gran cosa, pero que nace ¿de dónde? Del corazón. Que nace del corazón. ¿Saben? Ser humilde no es venir aquí con ropa rota, ni tener el carro más viejo, ni andar con los zapatos llenos de huecos. Todos hemos estado ahí, yo he estado ahí. Mi vestido anterior tenía por aquí un huequito, una polilla se lo comió. Pero no importa el exterior, lo que importa es que el corazón. Por eso dice que es motivado de lo profundo. ¿Y en vista de qué? ¿En vista de qué perspectiva? De lo que Cristo Jesús ha hecho. Cristo Jesús murió por todos nosotros. Todo lo que tenemos nos ha sido dado. ¿Es así o no es así? ¿Quién tiene algo aquí que puede decir no, es de mi propia cuenta? No, yo estoy siendo salvo por mis propios méritos. No, todo nos ha sido ¿qué? Dado por la gracia de Dios. Y así debemos vivir nuestras vidas. La gracia, esa es una gracia, un regalo. Por eso nosotros debemos ser humildes. Pero hay dos cosas también que quiero decir de la humildad. La primera es que ser humilde, la palabra humildad tiene una connotación de totalidad en el griego. Es decir, es de esas palabras como integridad. ¿Puedo decir yo que soy íntegro? ¿Sí? Por ejemplo, si no robo en el trabajo, pero robo en la iglesia, ¿cierto que no? No puedo decir, puedo decir que soy íntegro si a veces no voy a trabajar y coloco mi tarjeta y engaño a mi jefe, pero aquí en la iglesia llego todos los días a las 9 de la mañana y estoy aquí de rodillas. ¿Soy íntegro? No. Está también como la idea es de una manzana. ¿Podemos decir que una manzana no está podrida si nada más un ladito está dañado? No, porque decir que no está podrida quiere decir que está totalmente buena. ¿Es así o no es así? Así es la humildad. La humildad se debe vivir en todas partes. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una aplicación práctica. A veces nosotros somos humildes en la iglesia, pero ¿cómo somos en la casa? Yo he estado ahí como esposo, muy orgulloso con mi esposa, tan buena gente que la vieron, ¿cierto? Pero yo muchas veces he sido bien duro con ella. ¿Por qué? Porque no soy humilde, porque no reconozco que ella es un alma por la cual Cristo Jesús murió. Tenemos que ser humildes en todos lugares, en todos los aspectos. Otra cosa que quiero decir acerca de la humildad, y quiero hablarle al liderazgo de la iglesia con este punto más que todo, porque una cosa importante que un famoso teólogo y predicador escocés dijo, Thomas Guthrie, él dijo, escúchenme por favor,
Así como los más grandes edificios, las más altas torres, los más impresionantes pináculos reposan sobre profundos fundamentos. Así, escúchenme, así la sobrevivencia de los dones y de las preeminentes gracias dadas por Cristo dependen de una profunda humildad. ¿Quién haría una torre como el World Trade Center con un fundamento así de pequeñito? Es un absurdo, ¿es así o no es así? También cuando el Señor bendice a un hombre de Dios, a un líder, tiene que tener un fundamento de humildad muy ¿qué? Grande, para que toda la torre que el Señor le ha dado no se caiga. Y esto es para toda la iglesia. Hablo a los líderes, pero también para toda la iglesia. Hermanos, a veces nos volvemos orgullosos. Ay, es que no me saludan en la iglesia. Ay, es que mire que no les gustó mis frijoles. Ay, es que... Y nos volvemos orgullosos en lugar de ser ¿qué? Humildes. Y eso desbarata las iglesias. Usted ha sido bendecido con dones y talentos, y el orgullo está directamente relacionado con el que esté firme. Mire que no caiga. Y la única manera de nosotros no caer es tener un gran fundamento de humildad. Pedirle al Señor: Señor, ayúdame a ser humilde, ayúdame a reconocer que esto no es para mí, esto es para ti. Yo te estoy representando es a ti, no me estoy representando a mí. Yo estoy hablando de lo que has hecho tú, no de lo que yo he hecho. Yo estoy hablando de lo que tú me has dado, no de lo que yo he obtenido. Todo es gracia y misericordia. Y por eso nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo Jesús, quien fue humilde y se humilló y se hizo siervo hasta la muerte, y muerte en una ¿qué? Cruz. ¿Qué ejemplo de humildad tan grande? Entonces, ¿a quién representamos? ¿Al gran rey lleno de anillos y oro y en un palacio? No, representamos a un Cristo lleno de humildad. Por eso Pablo dice: os ruego que andéis, que viváis como es digno del llamado con que habéis sido llamados, con toda humildad. Pero también no solo habla de humildad, en el verso 2 habla de mansedumbre. Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Luego habla también soportándonos unos a otros, es decir, tolerándoos. Y nuevamente seamos prácticos en la casa. ¿Nos estamos tolerando los unos a los otros? ¿Saben? Todos los matrimonios son frágiles. Hace poco escuché de un pastor, un predicador muy grande. Todo su ministerio, no se puede, casi de la talla de John MacArthur, casi. Su ministerio se le cayó por problemas que comenzaron en el hogar. Seamos tolerables, amémonos, dejemos de perseguir esa meta que tenemos, creada por nosotros, y persigamos ese propósito que es divino, representarlo a Él. Y muchas veces con mi esposa ¿sabes qué? Perdóname, no estoy representando a Cristo, perdóname. No puedo creer cómo te hablé de áspero, perdóname. Y lo mismo mi esposa. A veces con nuestros hijos con sus papás. Es representar a Cristo Jesús con una vida de amor. Una vida de amor primero a Cristo y al prójimo. Y por eso dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos a los otros. Todos. Imagínense, todo el mundo, lo que está diciendo Cristo, que todo el mundo va a conocer que somos sus discípulos, que Él es Señor, que Él es Dios, porque nos amamos. ¿Ustedes creen que si el Señor viniera a la tierra en este momento diría: wow, ¿qué han hecho? No existe amor, no existe amor. No representamos a Cristo Jesús.
siendo consistentes con nuestro carácter. Y en los siguientes versos, en el 4, 5 al 6, dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Aquí vemos la unidad del propósito de Dios. La unidad del propósito de Dios de traer todas las cosas en Cristo Jesús. Dice que está sobre todos, por todos y en todos. Todos conocerán del amor de Cristo Jesús a través de ¿qué? De nuestro llamado, de nuestra vocación, de nuestro propósito en vida. Aún sus familiares. Yo he escuchado, y perdóneme porque yo tengo familiares que no conocen del Señor, pero lo voy a colocar como un ejemplo. Familiares que hasta no van a la iglesia, no van del Señor. No, si yo conozco como es mi tío, no, si yo conozco como es mi primo, y ese va a la iglesia cada 8 días. Es su problema que ellos están usando como eso como una excusa para no buscar de Dios, pero también tenemos que examinarnos. ¿Cómo estamos siendo nosotros como creyentes a nuestra familia, a nuestros vecinos? ¿Los estamos amando? ¿Estamos siendo humildes? ¿Estamos siendo mansos? ¿Estamos representando a Cristo Jesús? Ese es el primer punto. El segundo punto, ¿sí? El segundo punto que quiero que vean es, el segundo punto es servir a Cristo en la iglesia. Y eso está en los versos 7 al 12, donde dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme al don de Cristo. Miren lo bonito: a cada uno de vosotros. En esa gran cantidad de todos, nuevamente Pablo y el Señor Jesucristo se vuelve ¿qué? Personal. Más adelante va a hablar de profetas, de maestros, de pastores, de evangelistas, pero ahorita está hablando de ¿qué? A cada uno de vosotros. Ahí nadie se escapa. El Señor le ha dado a usted ¿qué? Una gracia. Dice: a cada uno se nos ha concedido la gracia. Usted debe sentir ese privilegio de poder servir al Señor, no solo porque es su llamado, su vocación de representar, porque ese es el carácter del Padre, ¿cierto? Sino también porque le ha sido dada una ¿qué? Una gracia. ¿Y cuál es esa gracia? Cada cual tiene su gracia. Cada cual tiene su gracia. Algunos de ustedes el Señor los ha bendecido materialmente. Algunos de ustedes les da una boca y unos labios para que puedan hablarle a otros del Señor. Algunos de ustedes pueden coger el teléfono y llamar a otra persona e interceder, darle ánimo a una persona de pronto enferma. Algunos de ustedes hacen unos frijoles deliciosos para venir los sábados, domingos, compartir. Cada uno del Señor nos ha dado un don para servir al Señor. Y eso nosotros tenemos que pensar que el Señor nos ha bendecido con eso. Y usted tiene que comenzar acá más adelante, a medida que la iglesia crece. ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? ¿Cómo puedo servir al Señor? Todos tenemos el privilegio de orarle al Padre, de estudiar la palabra, de crecer. Hay personas que se han esforzado. El pastor Lupe me decía de ir hasta Los Ángeles a estudiar. Imagínense, después de un día de trabajo. El Señor les dio una gracia ahí, el tiempo. ¿Es así o no es así? Un carro, una mente, unos ojos, unos oídos. El Señor también le ha dado gracias para que usted crezca el conocimiento. Y hay una cosa que yo quiero que entiendan ustedes, muy importante, de esta gracia que nos ha sido dada. Dice pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida de Cristo. Y luego dice: por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres
esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Es decir, para que usted fuera representante de Él en todo el mundo. Usted y todos nosotros como cristianos pudiéramos representarlo. ¿Y qué habla todo eso? De que ascendió, que descendió, que es confuso, ¿cierto? En pocas palabras, lo que está diciendo es que Cristo Jesús tuvo que dejar su gloria, tuvo que descender al mundo, a la tierra, ser como usted, como yo, no tener ni siquiera una casa, andar en el sol predicando del Padre, proclamándolo. Y tuvo que morir en una cruz. ¿Para qué? Para darle la gracia, darle los dones que usted ha recibido. Él está citando a Pablo el Salmo 68, 18, que es un salmo de victoria, cuando el rey llega y toma cautiva a toda la ciudad que han tomado y saca todos los tesoros y se lo da a su pueblo. Miren, yo soy el rey, les he dado victoria, aquí está todo, porque así era en ese tiempo. Así el rey Cristo Jesús descendió desde los cielos, se hizo hombre, venció a Satanás en la cruz, resucitó. ¿Para qué? Para que usted tuviera dones. Y dice que dio a unos pastores, a unos apóstoles, a unos evangelistas, a unos maestros. ¿Y saben qué? Lo digo con humildad, pero cada vez que ustedes ven al pastor Lupe aquí, a Luis, a Segundo, a todos los que enseñen aquí, hermanos, ustedes saben que Cristo Jesús murió para que usted los tuvieran a ellos en su púlpito. ¿No es eso increíble? Jesucristo tuvo que venir, dejar su gloria, morir en la cruz para que ellos estuvieran aquí en este púlpito. Y la única razón por la cual yo estoy en este púlpito hoy es por la gracia de Cristo Jesús, que Él murió en la cruz para sacarme del pecado y perdonar mis iniquidades y darme un conocimiento que no me pertenece. Y por eso queremos ir a Colombia. Por eso queremos servir al Señor. Por eso debería usted querer servirlo al Señor, porque Él murió en la cruz por usted. Y eso es lo que dice Juan 1, 14 al 16, donde dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Entonces, cuando en el verso 4 habla sobre, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido gracia, es esa gracia que llegó a través de la forma de ¿quién? De Cristo Jesús. ¡Qué privilegio! Por eso nuestro primer propósito es representarlo a Él. El segundo es servirlo. Tenemos que servirlo. ¿Por qué? Porque dice que somos linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿A fin de qué? El propósito de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Para eso fuimos comprados. Primera de Corintios 6:20 dice que hemos sido comprados con precio. ¿Y precio de qué? De sangre. Nosotros hemos sido comprados. ¿Le pertenecemos a quién? A Cristo Jesús. Le pertenecemos al Señor. Por eso le tenemos que servir. ¿A quién? A Cristo. Para eso, ¿sí? Hemos sido comprados. Ahora mi tercer punto, ya me quedan unos poquitos minutos, ya voy a terminar. El tercer punto, y es como consecuencia de esos dos puntos primeros, de que debemos representarlo por lo que Él es, que debemos servirlo porque Él nos compró con su sangre. Tercero, debemos crecer en la estatura. Por eso ese debe ser nuestro propósito. Nuestro propósito debe ser crecer a la estatura, a la imagen de Cristo Jesús. Ustedes, ¿cuántos de ustedes, y perdonen, no lo digo de manera burlesca, pero quiero que me entiendan el ejemplo? ¿Cómo se imaginarían ustedes si yo hubiera crecido desde los 1 hasta los 20 años y mi cabecita nunca hubiera crecido? Y yo llegara aquí con una cabecita bien chiquitica. Uy, miren, a ese señor no le creció la cabecita. Por allá veo una niña riéndose y me gusta que se ría porque hasta
Hasta chistoso. Mire, su cabecita es chiquitica. ¿Ustedes se imaginan que mi manito no hubiera crecido? Y yo llegara aquí, mucho gusto hermanos, y esta mano grande y esta chiquitica. Y, ay, miren, ese señor no le creció su manita. O que mi piecito no me hubiera crecido nunca jamás en la vida. O que mi corazón no hubiera crecido. ¿Saben? Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que crecer. Tenemos que crecer. No podemos seguir más en un momento de no crecimiento. Nosotros tenemos que representar a Cristo como es y crecer a su imagen y semejanza. Crecer a su imagen y semejanza. ¿Sí? Ser como Él. Ustedes se imaginarán que yo llegara aquí, ¿sí? Imagínense, 2 metros de alto, ojos verdes, ojos azules, grandote, solo les hablo en holandés. Y les digo, y a propósito, soy el embajador de México aquí. Este señor de mexicano no tiene nada. ¿Sí? O si llegara yo aquí así como estoy, les hablo. Ay, ¿saben qué, hermanos? Yo no les he contado. Soy el embajador de la China aquí en los Estados Unidos. Ese es un chino pero mentiroso. Y a veces somos nosotros así como cristianos. No representamos lo que somos. No hemos crecido a ser la imagen de Cristo Jesús. Y tenemos como proponernos en nuestra vida, ¿saben qué? Yo quiero crecer en Cristo Jesús. Yo quiero crecer en Cristo Jesús. Yo quiero ser como Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esto es para la vida eterna. Yo no les estoy vendiendo aquí un plan de seguro, ni un plan de retirement. No, les estoy viendo un plan de vida eterna. Ahora, dice el verso, ya voy a terminar en serio, me quedan unos minuticos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno, a la condición de un hombre maduro, grande, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud, para que ya no seamos, ¿qué? Niños. Y yo quiero que levanten aquí, ¿cuántos niños hay acá? Levanten la mano, ¿cuántos niños hay acá? Otra vez hago la pregunta, ¿cuántos niños hay acá? Allá vi a alguien que está siendo honesto. La hermana Lupita, ¿cierto? La hermana Lupita levantó la mano. ¿Quién más quiere levantar? ¿Cuántos niños hay acá? Allá otra hermana, allá mi esposa reconoció. ¿Por qué? Porque acá dice que no seamos como niños. ¿Y cómo son los niños? A los niños les falta propósito, ¿cierto? Los niños están jugando aquí y ven un helado y se van para donde el helado y con otro. No tienen un propósito. Y nosotros en Cristo a veces somos como niños, ¿cierto? Somos como niños. Los niños son fácilmente engañados y distraídos. Entonces, no podemos gastar ni 5, ni 10, 15 minutos, 20 minutos leyendo la Biblia. Yo cada día, yo enseñaba en una escuelita de español y a todos los niños les decía, focus, 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 focus. No se me distraigan, porque eran niños. Y así somos con la Biblia. 5 o 10 minutos de Biblia y al internet, ¿cierto? ¿Sí? Siempre distraídos con las cosas de Dios. Siempre. ¿Cómo qué? Como niños. ¿Sí? Los niños no tienen concentración. No nos concentramos en las cosas de Dios. No tenemos un propósito. Somos fácilmente engañados. Ay, que véngase, que es que va a haber un asado lo más de rico y una birrias que llaman ustedes y unos tacos. Ay, pero es que el problema es que no podría ir a la iglesia. Está bien, no voy a la iglesia. Fácilmente engañados. Jovencitas, jovencitos, fácilmente engañados por el enemigo. Les hablo a ustedes, jóvenes. No se dejen engañar del enemigo. No se dejen engañar. Entonces, esto que les he enseñado, estos 3 propósitos de servir, de representar al Señor, de representar al Señor en el mundo, de vivir, de servir al Señor Jesucristo porque Él murió en la cruz por usted, de crecer en Cristo Jesús, son importantes
Porque Pablo, quien escribió estas palabras, dijo: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, solo me espera ¿qué? La corona de vida que me dará el juez justo. Esto es de una carrera, esto es un propósito de vida eterna, para que usted viva y muera con plenitud. Ahora, en conclusión, hay 3 personas aquí, solamente 3 grupos de personas, para que ustedes tengan una aplicación del mensaje de hoy. El primer grupo son aquellos que representan, sirven y crecen en Cristo Jesús. A ustedes les quiero animar que perseveren en ese amor, en representar a Cristo Jesús. No se rindan, sigan. Pero también recuerden, sean humildes, coloquen ese fundamento que a la medida que usted crece va siendo un fundamento de humildad más grande, para que usted no se caiga y con todo usted tumbe otros que está a su lado. Qué doloroso. Hay un segundo grupo de personas, es que algunos que sí han representado, sí han servido, sí han crecido, pero están desanimados ahorita. No están tan metidos en las cosas del Señor, han perdido esa pasión. ¿Saben? El Señor Jesucristo mismo le habló a este grupo de creyentes, que esta epístola le fue escrita en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, a la iglesia de Éfeso, y le dijo: has perdido tu primer amor, arrepiéntete, mira de dónde has caído. Recuerde las grandes cosas que el Señor ha hecho por usted, que Él le dio vida con Él, que Él le perdonó sus pecados, que usted ha sido adoptado. Recuerde todas las gracias y todas las misericordias que el Señor le ha dado. Todo lo que usted tiene es por Él. Anímese, les amamos. Hable con su pastor, dígale: pastor, me he estado desconectando, me he estado enfriando. No pierda ese amor. Y tercero, aquellos que no saben ni sienten que están representando a Dios, que no están creciendo, que no lo sirven. A ustedes les amamos. Hable con el pastor, hable con Luis, con Segundo, con cualquiera de los líderes, y busque al Señor, lléguese a los pies, haga una consciente decisión de que yo quiero seguir a Cristo, yo quiero tener un propósito. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Es poderosa, es más cortante que espada de doble filo. Te suplico que nos permitas vivir una vida, Señor, con propósito eterno. Perdónanos a los que nos hemos desconectado, Señor, de esta vida, de este propósito, y nos hemos enganchado con cosas de este mundo, Señor. Ayúdanos, bendice esta iglesia que es tan preciosa, tan especial, que te ama tanto y que refleja esto tanto. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.